Saludos amigos y amigas de este su programa Principalmente. En el día de hoy tenemos el honor de contar como invitada a la doctora Mirna Amiama. Con ella abordaremos un tema muy interesante y muy de actualidad, que es el derecho de la competencia. Ahí se tratarán temas conceptuales y de la práctica, la necesidad, la justificación de tener un marco legal que proteja la competencia, y de ahí que será un programa pues sumamente provechoso. Les esperamos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Gracias por preferir este programa, que es un programa de orientación, fundamentalmente de educación, de la educación del derecho, una de las ramas fundamentales de las ciencias sociales. Hoy, Principalmente, tenemos el honor de presentarles a una destacada profesional del derecho de República Dominicana. Se trata de la doctora Mirna Amiama. Es una abogada con una larga experiencia tanto en los tribunales de la República como en la academia, pero además una jurisconsulta con obras en su haber, y que ahora mismo nos va a presentar una de las materias que son de su dominio. Aparte de que es una especialista en derecho público, se ha afianzado en los últimos años en una práctica del derecho un tanto novedosa. Se trata del derecho a la competencia. Y en esta oportunidad vamos a aprovechar para tratar con Mirna ese nuevo derecho, vamos a decir, o rama del derecho, como es el derecho a la competencia, que tiene una importancia fundamental, sobre todo porque tiende a regular todo lo que es la competencia que se da en los diferentes y fundamentales operadores económicos, llámese las industrias, llámese las marcas, en fin, en lo que tiene que ver básicamente, yo diría que lo que mueve la economía, tanto en nuestro país como a escala global. Bueno, Mirna, la verdad es que para nosotros constituye un verdadero honor contar con tu presencia aquí. Hace tiempo que estábamos gardeando a Mirna para que nos acompañaras aquí Principalmente, pero ya por fin tuvimos la oportunidad de localizarla y la tenemos. Mirna, vamos en esta oportunidad, porque tú tendrás que volver en su momento, nueva vez aquí Principalmente, pero en esta oportunidad vamos a concentrarnos en una de las áreas del derecho que es de tu dominio, que es el derecho de la competencia. En República Dominicana, hasta hace poco tiempo no se hablaba del derecho de competencia, hasta que por ley se crea un órgano regulador que precisamente responde al nombre de Procompetencia. Es un órgano que está haciendo pininos, que incluso apenas ha tenido dos incumbentes, pero que... También, en un momento tuvo Luis Reyes también. Ah, bueno, sí. Está dirigiendo me corrige Manuel, sí. Y es cierto, 3 incumbentes. Pero que en la medida en que se va consolidando ese órgano, va adquiriendo una preponderancia, vamos a decir, en todo lo que tiene que ver con la regulación
de esta parte tan importante que es la competencia en República Dominicana. ¿Cuál piensas tú que ha sido y será el rol de este órgano en República Dominicana tendente a regular la competencia y sobre todo a ordenar algo que en República Dominicana era inédito hasta hace unos años? Ante todo, muchísimas gracias por invitarme a su programa a hablar de algo que me es muy querido, que es el tema de competencia. Desde hace muchos años, como tú bien sabes, incluso trabajamos en lo que fue el Código de Ordenamiento de Mercado. Claro. Sí. Se desprendieron todas esas normas. Es como la prehistoria de este tema, ¿no? Le recordaba, Ramón, cuando me confirmó tu asistencia a este programa, le recordaba aquellos años en que Mirna, Luis Miguel, Margarita, la hoy vicepresidenta de la República, y también Andy Daguaje, trabajábamos en la oficina y teníamos encuentros de manera casi sistemática. La magistrada Leida Piña. La magistrada Leida Piña, sí, en la oficina, allá en la Fran Félix Miranda, sí, claro. Teníamos largas y extensas reuniones hablando de estos temas, discutiendo estos temas. Y por fin tenemos ley y tenemos que la ley entró en vigor, como ustedes bien saben, cuando se nombró a la directora ejecutiva. El rol de Procompetencia es un rol interesante, que Procompetencia no solamente va a estar vigilando que se cumpla la ley de defensa de la competencia y la ley y lo que contiene sobre competencia desleal, porque esta ley trata dos aspectos de la competencia, sino que también tiene un rol que resulta bastante novedoso entre órganos reguladores de sectores económicos en la República Dominicana, que es el rol de la abogacía y la promoción. Porque la idea es básicamente que se cumpla con las reglas del mercado. La idea no es una idea persecutoria, aunque tiene herramientas suficientes y disuasivos suficientes para perseguir las inconductas, pero este rol de abogacía, de promoción, de educación, de los sectores productivos del país, es un rol novedoso, interesante y en el cual yo creo que Procompetencia está haciendo contribuciones interesantes, como por ejemplo, ellos lanzaron por resolución una propuesta de lo que podría ser un plan de cumplimiento de las empresas para adecuarse y vigilar que la conducta de la empresa y de todos sus integrantes sea acorde con las disposiciones de la Ley de Defensa de la Competencia. Entonces, es un rol de vigilancia del mercado, es un rol de ente sancionador, porque lleva procedimientos y aplica sanciones, y es un ente que hace abogacía de la competencia, promoviendo prácticas competitivas, promoviendo buena conducta, y un ejemplo de eso es lo que les mencionaba del plan de cumplimiento. Bueno, mira, para mí es un verdadero honor que tú estés aquí y uno siente gran satisfacción sabiendo que, bueno, Mirna empezó muy joven, lógicamente, a tratar estos temas, pero ya esa experiencia así del Código de Ordenamiento de Mercado, yo recuerdo que finalmente tuvo que, vamos a decir, desmembrarse, ¿no? Sí. Aplicarse por un lado la ley de propiedad intelectual, de propiedad industrial, perdón, la 2000, luego la 6500 por un lado. Bueno, finalmente la ley 4208, pues fue una realidad y bueno, aunque algunas cosas faltaron, ¿no? Siempre se habla de estos temas del control de fusiones y el tema sancionatorio que no prevé, por ejemplo, la intervención del legislador penal, o sea, la intervención ya de un factor represivo más allá de las sanciones administrativas, pero aún así es algo mucho mejor de lo que teníamos, porque lo que teníamos era algo muy, ¿cómo decir?, anímico. Ahora entonces ya entra en vigor, finalmente, casi 10 años después,
con la designación de la directora ejecutiva. Y finalmente ya se empiezan a ver esas manifestaciones de las prerrogativas que tiene ese organismo. Hay que decir que tiene personalidad jurídica, es decir, tiene autonomía, y una autonomía reforzada por la nominación de sus miembros del consejo directivo y todo esto. Es decir, se trata de proteger un poco la independencia, pero tenemos ya finalmente esto. Ahora, yo creo que es bueno que quienes nos observan entiendan cómo puede esto impactar en sus vidas, en su diario vivir. Uno ve que, por ejemplo, el tema del consumo en los Estados Unidos está en el mismo ente que también ejerce las prerrogativas para controlar lo que ya se llama el antitrust. La Federal Trade Commission también maneja los temas del consumo. Sí. Y no hace tanto estuvo aquí, de hecho, la presidenta de la Federal Trade Commission. Yo recuerdo que tuvo una conferencia, creo que en LAMCHAM, y bueno, y fue muy agradable escuchar, ¿no?, la experiencia de donde surgió todo esto. Entonces, ¿cómo impacta esto a los consumidores? Que haya un control de que las actividades económicas se desarrollen, como se dice, bajo un esquema de leal y libre competencia. ¿Cómo impacta esto al consumidor? Mira, es interesante que esto tú lo traigas a colación, porque siempre que se habla de la economía, sí, y tú escuchas a los maestros de la economía dominicana, claro, conversar, se refieren a la macroeconomía. Sí. Entonces se refieren a indicadores macroeconómicos, que si la tasa de cambio, que si la tasa de interés, que si la inflación. Y de repente el consumidor se queda como en el aire y no entiende bien cómo eso le afecta a su bolsillo. Tal vez el indicador que uno tiene un poco más claro es el indicador de la tasa de cambio de la moneda, pero aún así no es claro cómo impacta. Sin embargo, cuando hablamos de competencia, el impacto es directo. La competencia se refiere a la microeconomía, es decir, al bolsillo de cada uno de nosotros. Y impacta tan seriamente que, como tú dices, incluso hay jurisdicciones donde la vigilancia es combinada. Es decir, no puede haber un derecho del consumidor, y eso yo siempre lo decía, siempre que podía, antes de que lográsemos que entrara en vigor la ley o tenerla aprobada, que la verdad el consumidor estaba desprovisto de herramientas importantes, porque la protección de la que se habla en la Ley de Protección al Consumidor es insuficiente. Así es. Realmente donde está el impacto importante en los consumidores, en los hogares de la República Dominicana, es en la posibilidad de que las empresas, los negocios, los comercios, los servicios tengan la obligación de actuar en un ambiente de rivalidad, donde realmente gana el mejor. Es como una carrera, donde todos están en condiciones, todos han sido debidamente entrenados, tienen algo que entregar, que es su velocidad, claro, pero alcanza la meta, o sea, llega al consumidor el que tenga mejores condiciones de precio, el que tenga mejor calidad de producto, el que combine ambos, la relación calidad-precio, el que combine servicios, pero no simplemente porque solamente exista esa firma, esa empresa como proveedora, sino porque haya la posibilidad de probar que realmente ese es el mejor en el mercado, ese es el que tiene más capacidad de llegar a la meta, al bolsillo del consumidor. Y al final, cuando la gente va a comprar los alimentos, va a comprar sus medicinas, eso es lo que le importa, o sea, que haya la posibilidad de adquirir la marca A, la marca B, la marca C, que tengan las mismas características, que nadie te condicione la compra de un medicamento, asociándotelo, por ejemplo, con la venta de otro producto que no tiene nada que ver con lo que tú necesitas en ese momento, que es una de las prácticas prohibidas, exacto. En fin,
es en el día a día realmente que impacta, e impacta transversalmente en la vida de las personas, porque te impacta los servicios, te impacta el combustible que se consume para mover los automóviles, para mover las maquinarias, te impacta los alimentos, los servicios de seguro, el seguro de salud, o sea, todo está impactado por la competencia. Doctora, sin lugar a dudas yo me adhiero a la, digamos, satisfacción y a la felicidad que reina en el panel por su presencia aquí en el día de hoy. Y voy a tomar las palabras iniciales de Radamés para hacerle una pregunta que va hacia el concepto de competencia. Creo que todavía podemos mantenernos un poco en el concepto, porque como él bien dijo, es un derecho nuevo, es una rama que si bien no nació hace pocos años, la práctica ahora es que se está, digamos, como condensando, ahora es que estamos pudiendo ver, digamos, cosas importantes desde el derecho de la competencia en la República Dominicana. Entonces, que tengamos una noción clara de qué estamos hablando, creo que es bastante importante. Así como la democracia quizás no es un sistema político perfecto, pero es el menos malo de todos. La economía de mercado, como algunos le llaman, la economía social de mercados, quizás no es perfecta, pero es la menos mala de las formas de desarrollo de la economía. Y es lo que tenemos, y digamos que la economía de mercado es un campo de batalla donde los luchadores son las empresas y las personas que ejercen el negocio, las corporaciones, las industrias, y van a librar una batalla donde tenemos al Estado como regulador, trazando todas las pautas de cómo se va a librar esa lucha. Tenemos el órgano que se encarga de, digamos, arbitrar esa lucha, que sería Procompetencia en el caso nuestro, el órgano que se encarga de vigilar el cumplimiento de las normas de competencia. Y tenemos al jurado, que es quien va a decidir quién gana, que es la población, lo que usted acaba de explicar. Nosotros al final, como consumidores, somos los que decidimos qué producto nos da la mejor calidad por el mejor precio, qué nos gusta más, quién nos ofrece mejor. Y digamos que ese es el panorama, el escenario que tenemos para poder decir qué es el derecho a la competencia. Pero, habiendo usted explicado magistralmente con el ejemplo que dio, de qué se trata el derecho a la competencia, me gustaría preguntarle, en ese contexto, ¿cómo podemos diferenciar lo que es competencia de lo que es competitividad? Porque nosotros aquí en la República Dominicana tenemos una institución que es Procompetitividad, que ha venido ejerciendo una labor importantísima en la promoción de las inversiones en la República Dominicana en conjunto con el CIRD, y tiene, digamos, un contacto directo y muy activo permanentemente con el sector empresarial para beneficiar a la economía nacional. Entonces, cualquier persona, incluso siendo abogado, podría confundirse al no entender bien cuál es la diferencia entre procompetencia y procompetitividad. ¿Qué es competencia y qué es competitividad? Mira, qué bueno que traes eso a colación, porque esa es una confusión permanente. Que si competitividad es lo mismo que competencia. Bueno, yo voy a seguir usando el ejemplo del atleta, del corredor. Y yo diría que competitividad es la parte del entrenamiento, la preparación, el músculo de la empresa para poder actuar en el mercado. Es una herramienta de política de desarrollo empresarial que utiliza el Estado, claramente, para delinear cuál es la ruta que quiere que el sector privado siga en términos de generación de empleo y riqueza en un país determinado. En el nuestro está a cargo del Consejo Nacional de Competitividad el establecer por lo menos las pautas, ¿no? Dictadas por el Poder Ejecutivo. En ese caso, observamos que competitividad lo que hace es trazar políticas, proponer el levantamiento de trabas que pudieran existir en la regulación, en las leyes, incluso en el proceso de la administración pública. Competencia es ya cuando llega la hora cero. O sea, si usted es jugador de basquetbol, usted se ha entrenado toda la temporada
para ese juego final, decisorio, que es el que va a determinar si usted es campeón o no. Entonces, la empresa se entrena, recibe todas esas herramientas y facilidades de parte del Estado. No me gusta utilizar la palabra incentivo porque eso tiene una connotación fiscal en la que no queremos entrar porque eso es tema de otro programa. Claro. Pero la competencia viene siendo el juego. Es decir, cuando usted llega listo, preparado, con el músculo al mercado, que viene siendo la cancha, donde usted va a entusiasmar o no a sus fanáticos, que son sus clientes, en adquirir y hacer negocio con usted. Entonces, yo creo que es bastante fácil de entender que la competitividad y el trabajar en la competitividad es lo que le va a permitir a la empresa participar de manera, digamos, creativa, fuerte, consistente en el mercado y poder jugar con las reglas del mercado sin violarlas, porque si las viola, entonces cae en lo que son las prácticas prohibidas dentro de la ley de competencia. Y ya eso es otra cosa. Lo que se procura entonces es que el Estado le da herramientas a la empresa, herramientas que son permitidas para que él pueda generar ese músculo, esa empresa pueda generar el músculo y entonces participar en la cancha, en el juego del mercado, con las reglas claras. Entonces, permítame preguntarle, la competitividad, ¿uno se refiere a la competitividad enfocándose en la empresa o en el mercado o en el conjunto de aptitudes empresariales, incentivos que esa empresa va a utilizar para entrar al mercado? ¿La competitividad va enfocada hacia cuál de los actores? Es la empresa y el Estado. Es decir, recuérdate que en nuestro país el Estado se ha diseñado para que el Estado tenga un rol de facilitador. No debería prácticamente intervenir en la actividad mercantil, sino que provee las reglas y vigila que se cumplan esas reglas. Entonces, en el caso de la competitividad, el Estado va un paso más allá y dice, bueno, además de eso, yo te voy a facilitar, porque yo quiero que crezca el sector X o el sector Y, en esta rama de negocio, me interesa que crezca, me interesa generar empleo en esta zona del país, entonces eso es la competitividad. Me interesa crear clusters, por ejemplo, lo que se llaman estas herramientas que no son más que lo que nosotros en derecho llamamos joint ventures, pero compuestos de varios empresarios, ¿no? Que tienen un interés común, que quieren, por ejemplo, exportar productos agropecuarios, etc. Eso es competitividad. Competencia es otra cosa. Competencia es, estas son las reglas del mercado, usted tiene que cumplirlas, no se puede salir de ahí. Si usted se sale de ahí, le vamos a aplicar la sanción. Bien, mira, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y en el próximo segmento seguimos tratando este y otros temas de interés. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia de la doctora Mirna Amiama. Bueno, Mirna, este es un tema muy vasto y un tema muy especializado, pero yo quisiera como aplatanarlo porque hay una inmensidad de público que no es abogado, que siempre está atento a los programas de Principalmente. Y nosotros queremos que entiendan, hacérselo un poco más asequible, más didáctico. Y cuando hablamos de competencia, bueno, muchos pensarán, bueno, competencia tendrá que ver con la regulación de los empresarios que se dedican a diferentes tipos de actividades económicas, pero que muchas veces hay empresarios que coinciden en el mismo tipo de actividad, entonces hay que regularlo para que uno no le haga una competencia desleal al otro
y se establecen reglas, a su vez, reglas sancionatorias, para que el que la infringe, tenga algún tipo de consecuencia. Y correctivas también. Y también correctivas. ¿Cómo son las consecuencias? Cuando hablamos de consecuencias de alguien que vulnere y se convierta, por ejemplo, en un competidor desleal en el mercado frente a otro empresario o a otro industrial que esté en el mismo renglón de, vamos a decir, de producción. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál sería la sanción? Tú decías en principio que no contempla sanciones de tipo penal. Entonces, lo que no quiere decir, de lo que se pudiera derivar, que las sanciones pudieran ser pecuniarias, es decir, económicas, sanciones económicas, multas, más o menos de ese tipo. ¿Cómo es el manejo de ese tipo de normativa tendente a la regularización y sobre todo a la sanción de que infringe la normativa de competencia? Mira, ese aspecto de la sanción y primero la consecuencia, que es la primera parte de la pregunta, y luego la sanción, porque las consecuencias son más amplias que la mera sanción. Ante una actividad anticompetitiva o de competencia desleal, primero lo que se genera es una distorsión en el mercado, principalmente en el caso de las prácticas anticompetitivas. Es decir, cuando un grupo de empresas de un mismo renglón decide, que vamos a citar la práctica típica, que va a fijar los precios de los productos en un rango de 5 a 10 y no se pueden pasar de ahí, ni bajar de 5 ni subir de 10. Y todas las empresas acuerdan, verbal o escrito, expreso o tácito, que van a fijar esos precios. Eso es robarle dinero a los consumidores. Y por eso en Estados Unidos tiene carácter criminal, tiene penas criminales. Lo que pasa es que en República Dominicana, en su momento, cuando se diseñó la legislación, se entendió que pasar de cero a imponer penas criminales era demasiado abrupto, que había que permitir un tránsito al empresariado, y entonces por eso se diseñó un esquema de sanciones administrativas, básicamente de carácter pecuniario, pero también existe la posibilidad de ordenar un cese de la actividad. Es decir, supongamos que se están imponiendo condiciones para la venta de artículos, como hablábamos ahorita, de un medicamento con un champú, por ejemplo. Y si usted no me compra el champú, yo no le puedo vender el medicamento. Eso está prohibido por la ley. Entonces, cuando ocurre ese tipo de prácticas, la autoridad puede ordenar el cese de esa actividad, porque eso está perjudicando directamente y de forma inmediata. Y es tal vez una medida de carácter administrativo más efectiva de cara al consumidor, al público en general, que es el que está sufriendo la mala práctica. Y de cara a la administración, pues le aplica su sanción pecuniaria, que está calculada en salarios mínimos y va de 30 a 3.000, si mal no me recuerdo el número. Pero la idea es, esos números son para que sea disuasivo, pero fíjate qué interesante que Procompetencia puede ordenar el cese de la práctica. Si hay, por ejemplo, una práctica desleal, qué sé yo, en una campaña publicitaria donde se están diciendo mentiras de un producto competidor que tiene características similares al que se está pretendiendo promover, se puede ordenar el cese de esa publicidad. Se puede ordenar que saquen la publicidad de los medios, y las consecuencias en caso de violar esa orden, entonces pueden ser aplicación de más sanciones administrativas.
Y yo decía que las consecuencias van más allá de la mera sanción, porque hay un aspecto importante que es bastante novedoso en nuestro medio, aunque ya se ha trabajado en las jurisdicciones de origen de esta legislación, que es el tema de la reputación, del buen nombre de la empresa. Señores, después que una empresa la tildan de monopólica o la tildan de engañosa, de falsear información, cuando se le acusa a una empresa de una actividad que viole la ley de competencia, está su reputación en juego, está su credibilidad frente a sus pares y frente a sus clientes. Entonces, el tema de riesgos en esta materia es sumamente delicado, es muy fino y tiene que ser trabajado con mucho cuidado, porque después que se daña la reputación de una empresa por causa de actividades ilícitas, cuesta mucho trabajo recuperarla. Y en esta materia, indudablemente, el hecho de ser acusado o sancionado, pero yo creo que la reputación es la sanción anterior a la sanción administrativa, porque solamente con la acusación ya se perfila que puede haber un daño en la reputación, y si no, fíjense en el caso de lo que está pasando con Facebook a nivel internacional. O sea, no hay un proceso abierto en contra de Facebook. Sin embargo, Facebook ha tenido una conducta que aparenta ser violatoria, aparenta que pudiera haber algo ilícito, y sin embargo la reputación de Facebook está en juego, ha caído en el mercado. Entonces es una pérdida, hay una pérdida de valor efectivo de la empresa, deja de tener valor en la bolsa, si cotiza en bolsa, se reducen sus ventas, en fin, es complicado el tema, es complicado, y la invitación es a que los empresarios no solamente se contenten con decir, yo cumplo la ley porque no la violo, sino rescatar el tema de la asistencia de un plan de cumplimiento en esta materia. Mirna, precisamente como en República Dominicana, vamos a decir, somos noveles en la materia, porque es de poco tiempo a esta parte que realmente se ha incentivado, ¿no?, este nuevo enfoque de la competencia en nuestro país. Hace unos años se produjo, no sé si todavía está en curso, una especie de conflicto por algo que tenía que ver con competencia desleal y que era un tanto relativa, porque un grupo de industriales, básicamente fabricantes de determinados productos, recuerdo, porque tuve la oportunidad incluso de participar en un caso, se materializó, estoy hablando de hace unos 5 años, se quejaban de que habían unos productores también industriales que, acogiéndose a la ley de incentivo fronterizo, se habían instalado en determinadas provincias fronterizas, pero que gozaban de esos incentivos, y ello le permitía competir, si se quiere, con ventaja con relación a otros industriales que estaban instalados en otro punto del país y que obviamente no tenían los incentivos con que cuentan, porque creo que todavía esas empresas operan en la frontera, con que cuentan esas empresas que están instaladas. Y la ley está vigente. Y la ley todavía está en vigente, no ha sido derogada. Y ellos consideran, o consideraban en su momento, no sé cómo anda el litigio, porque ya no estoy envuelto en los casos, que eso era una competencia desleal. Entonces, frente a una situación donde primero hay un empoderamiento por la ley, porque la ley te permite y te da esos incentivos, y luego también te permite competir en el mercado local. Frente a esa situación, ¿cómo pudiera operar la ley de competencia ante, vamos a decir, un caso, si se puede considerar, un tanto excepcional? Mira, ese es un caso interesante y que es una preocupación de larga data desde que surgió esta ley de incentivo al desarrollo fronterizo. El incentivo es un incentivo fiscal
y obliga a las empresas a instalar sus plantas de producción en la zona fronteriza y tiene una serie de requisitos para poder calificar para los incentivos que tienen que ser autorizados por la Dirección General de Impuestos Internos, etc. O sea que no es un régimen tampoco gracioso ni fácil de conseguir. Entonces hay que demostrar que hay una inversión, hay que demostrar que se generan unos empleos, etc. Dicho eso, para hablar de que hay una competencia desleal, hay que demostrar cuál es el efecto en el mercado de ese incentivo. Y contraponerlo, porque de hecho la ley de competencia prevé que no solamente los entes privados pueden generar prácticas anticompetitivas, también el Estado puede generarlos. El regulador, el Estado, en este caso es una ley, el Congreso de la República. Y pueden ser inadvertidos incluso, puede ser con muy buena intención, puede ser una herramienta importante, pero habría que evaluar y no tenemos las herramientas para hacer esa evaluación en este programa, pero sí habría que tener cuidado de ver cuál es el impacto en el mercado real de esos incentivos y de la aplicación de esos incentivos. Y si se puede, digamos, poner en conflicto dos intereses de política pública, como son el interés de desarrollar una zona fronteriza, que es incluso por un tema de seguridad del Estado, no solamente económico, y el tema de la competencia en el mercado con las otras empresas. Si había algún tipo de restricción, por ejemplo, y las empresas que se beneficiaron violaron esa restricción, eso también habría que evaluarlo. Habría que analizar en el mercado cómo se comportaron los precios, cuáles fueron las preferencias del consumidor, si abusaron de algún tipo de posición de dominio, en fin. Si el caso se presentara hoy ante Procompetencia tendría que hacer un análisis económico del mercado, económico y de observar cómo se comporta la demanda de los productos que producen esas empresas versus los competidores, cómo se comportan los precios, y ante una modificación en los precios, es un análisis muy específico económico, pero imagínate que el precio de esta servilleta se mueve en un sentido y hay dos empresas que producen servilletas. Y entonces tú observas que cuando se mueve el precio, el consumidor no tiene más opción que comprar a una de esas dos empresas. Si en ese caso estamos ante una práctica anticompetitiva. Si usted se va a una fábrica de papel y dice, pero esta gente puede producir servilletas también. Sí, puede ser que haciendo una modificación de poco costo puedan producir servilletas. Pues entonces se puede sustituir el proveedor. Entonces la práctica anticompetitiva no es tal, porque hay alguien que puede suplir el mercado en caso de necesidad, en caso de que los precios suban de una forma que el consumidor no pueda acceder a ello. Entonces, es un tema que no es ni blanco ni negro, yo creo que tiene muchos matices que valdría la pena analizar si se presentara, porque yo creo que existe el espacio. Si no se ha decidido el caso en los tribunales por la vía que eligieron, que desistan de la vía que eligieron y se vayan por competencia a ver qué pasa, ¿no? Una decisión del Tribunal Constitucional que es interesante porque incluso habían nuevos argumentos que se habían planteado ante ese recurso que en el 2005 la Suprema Corte de Justicia había decidido respecto a la constitucionalidad o no de esa ley. Ahí se hablaba del tema de la igualdad de trato, ¿no? Entonces luego se habló de la razonabilidad y ahí entonces sí se incluyeron esos argumentos, incluso de corte económico, pero en ese supuesto, pues el Tribunal Constitucional, a pesar de que había una constitución nueva,
a pesar de que habían argumentos nuevos que no fueron ponderados por la Suprema Corte de Justicia en el 2005, aplicó el artículo 277. Porque entonces dijo ahí que no podía revisar esa decisión si la fuese a acoger o si fuese a rechazar la acción, que en cualquiera de los escenarios estaría haciendo pues un ejercicio de examen, de un nuevo examen, de una cuestión que ya había decidido la Suprema Corte de Justicia. Pero, Mirna, yo quiero que... Ese asunto se zanjó. Ese asunto se zanjó, entonces tendremos no que esperar. Ya jurisprudencia para... Tendremos que esperar hasta que culminen los periodos de concesión de esas exenciones o incentivos, porque en definitiva ya el Tribunal Constitucional zanjó ese aspecto. Pero, mira, yo quisiera aprovechar tu presencia aquí para entrar en algunos conceptos que se utilizan mucho. Tú hablas del tema de la competencia desleal. El legislador hace una distinción de algunas otras prácticas, como por ejemplo el abuso de posición de dominio. Sí. Yo creo que es importante explicar esto de la posición de dominio y del abuso de la posición de dominio. Sí. Y también, de alguna manera, la distinción que el propio legislador hace con relación a la competencia desleal. ¿Cómo tú ves esto? Bueno, lo primero es que con relación al abuso de posición de dominio, entonces hay dos tipos de prohibiciones en la ley. Claro. Están los acuerdos o conductas paralelas o prácticas concertadas. Correcto, sí. Que implican a más de un actor, a más de un agente, más de una empresa o comercio. Y del otro lado está el abuso de posición de dominio. Que de hecho ocurrió con la nueva Constitución algo que no teníamos antes, que es que la Constitución lo menciona como una práctica prohibida que el Estado debe procurar su efectiva regulación. Cosa que no existía antes. Antes lo que teníamos era que se prohibían los monopolios. Correcto. Entonces, bueno, en la ley lo que se prevé es que hay que determinar que una empresa tiene suficiente poder de mercado para incidir en un sentido u otro. Claro. Básicamente lo que le interesa a la ley es ver el comportamiento de precios. Eso hay que tenerlo muy presente. Claro. Que a veces... Tú sabes, nos envolvemos en tecnicismo jurídico y nos entretenemos y al final es el precio. Si tú ves el comportamiento del precio y cómo el precio se relaciona con la demanda y oferta de los productos, si se afectan, hay práctica anticompetitiva. Si es indiferente el precio para los consumidores, es muy probable que no se tipifique una práctica anticompetitiva. Eso es muy importante. Entonces, en el caso de posición dominante es más importante todavía, porque la ley tomó el cuidado de no prohibir la posición de dominio. Y esta es una diferencia con otras jurisdicciones similares a la nuestra, donde sí se prohíben prácticas monopólicas, por ejemplo, o hay control de fusiones, etc. En el caso de la República Dominicana, usted se puede fusionar, usted se puede agregar en la forma jurídica que entienda, joint venture, fusión, absorción, la que sea, y puede tener posición dominante. Claro. Ahora, lo que usted no puede hacer es abusar de esa posición dominante. ¿Qué pasa? Aquí la doctrina es un poco diferente. La doctrina fuente que yo suelo citar, no doctrina, la jurisprudencia fuente, que yo suelo citar es la jurisprudencia de los Estados Unidos. Y esa jurisprudencia es clara cuando dice que cuando hay una alta concentración de mercado, es muy probable que la empresa sienta la tentación de incurrir en prácticas anticompetitivas. O sea, en abusar, aunque esa figura no existe en el derecho norteamericano, pero es muy posible que tienda a abusar. Entonces, en Europa, por igual. La alta concentración hay que vigilar, aunque no está prohibida, pero hay que vigilar que esa empresa esté comportándose conforme a las reglas que establece la ley. Dicho eso, lo que está prohibido es el abuso. ¿Y el abuso en qué pueden consistir? En las prácticas que tipifica la ley en el artículo 6. Es decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el tema de prohibir hacer negocio con una empresa. Yo te suplo a ti determinadas corbatas, por ejemplo, una corbata muy linda que tú tienes,
Gracias. Pero tú no puedes comprar corbata donde es Radamés, ni puedes comprar traje donde es Radamés. Tú nada más te puedes suplir conmigo. Tú no puedes comprarle nada a Radamés. Una especie de exclusividad. Exactamente. Entonces, que los acuerdos de exclusividad, ojo con los acuerdos de exclusividad, a partir de esta ley hay que tener mucho cuidado cómo se pactan para que no incurramos en prácticas anticompetitivas. Entonces, eso es una cosa. Lo otro es el comportamiento desleal. Personalmente, yo tengo mi postura. Yo pienso que no debió incluirse en esta ley, porque ya el desafío para el Estado de implementar una ley tan compleja, como tú muy bien decías, como la Ley de Defensa de la Competencia, incluir el tema de competencia desleal lo complicó innecesariamente, y realmente el impacto para el interés público no es tan amplio. Y aquí me van a perdonar las asociaciones industriales y de comerciantes, porque ese es el tema caro para ellos, el tema que ellos querían sostener, pero el Estado se transó y lo incluyó para que los empresarios no sintieran tantos recelos respecto del otro componente, que es realmente el que tiene un impacto positivo respecto del interés público, del consumidor, de la gran población. Entonces, el comportamiento desleal es, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, o sea, usted incurre en publicidad engañosa, usted está denostando mi producto, por ejemplo, aunque no sea engañoso, pero usted lo está denostando en su promoción, eso pudiera ser una práctica desleal. Incluso se habla del incumplimiento del ordenamiento jurídico. Exacto. Como una de las conductas, es decir, que si un empresario incumple, como es tan amplia no la licencia, conducta, por ejemplo, el tema de los registros, exacto. Por ahí hubo un caso también exacto. que se planteó algo así, que es una conducta muy amplia. Pudiéramos incluir inclusive el tema de las obligaciones fiscales también, porque si se habla del cumplimiento del ordenamiento jurídico del Estado, pues también habría que hablar de sus deberes fiscales, y entonces cómo eso impacta frente a esos empresarios que le digan, bueno, el otro no cumple, estamos en el mismo mercado, habría que determinar naturalmente el mercado, y bueno. Y ahí corre el riesgo, por eso es que yo tengo mis reservas con esa, porque ahí se corre el riesgo de entonces entrar a debatir temas que son atribución de otras entidades. Por ejemplo, el tema del cumplimiento de obligaciones fiscales, eso es claramente una atribución de la Dirección General de Impuestos Internos. Que algo de eso se discutió a propósito de ese caso. Exacto. Entonces que nos pongamos o obtener registro, por ejemplo, tal vez medicinas, registro sanitario, bueno, que no tienen el registro, que no lo tienen al día, etcétera, o tal vez softwares que no lo tienen licenciado, que lo compran en importaciones paralelas, que tal, o sea, ese tipo de comportamiento lo que genera es, bueno, hay una defensa de intereses empresariales que van a estar encontrados claramente, pero desde mi perspectiva, la contribución real al interés general, al interés común, que es el bien jurídico protegido en la defensa de la competencia, yo no lo veo tan claro. Es decir, el hecho de que una empresa pague o no pague sus impuestos, si eso me impacta en los precios. Si hace contrabando o no, por ejemplo, en esas cadenas. Si hace contrabando o no, está haciendo competencia con otra empresa, pero el consumidor realmente no ve eso. Quien lo ve es el Estado, que no ha recaudado, lo ve el competidor, pero el consumidor final, realmente, eso es prácticamente como la macroeconomía para el consumidor final. Mientras que esto, el interés público, el individuo de a pie, sí ve sus intereses afectados. Cuando una persona dice, no, pero espérate, para tú comprarme ese carro, tú tienes que comprarme el seguro aquí. Para tú comprarme el seguro, tú tienes que comprarme la tarjeta de crédito también. Es decir, ese tipo de prácticas. Sacar una cuenta aquí. Exactamente. Si yo quiero comprar un celular, yo no puedo comprar solamente el celular, yo tengo que comprar el celular, la laptop, no sé qué. Es decir, ese tipo de
eso sí te afecta directo y tú lo sientes de inmediato. El ciudadano de a pie lo siente de inmediato. Y ese es el interés de la defensa de la competencia. Y por eso, cuando se habla de por qué criminalizar violaciones a esta ley, es que le están robando al bolsillo de la gente. Es que es un robo. Puro y simple. A propósito de estos incumplimientos, doctora Amiana, quisiera volver con el tema del régimen sancionador en materia de competencia. Reiteramos lo que usted bien explicó hace un momento, que nosotros tenemos un sistema de sanciones administrativas que no se ha penalizado, no se ha criminalizado, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. Hace no mucho tiempo, hace unos cuantos meses, yo estuve en España, en Valladolid, en la Universidad de Valladolid, y afortunadamente pude hacer un curso allá relativo a los temas regulatorios y de derecho de la competencia. Y se abrió un debate interesantísimo sobre el tema de las sanciones en materia de competencia. Valga señalar que éramos personas de distintas nacionalidades, o sea, de República Dominicana, de Argentina, de Chile, de Costa Rica, de Panamá, de Perú, y se despertó una, digamos, enfogonada discusión entre todos, porque algunos de ellos señalaban que la intención de la sanción en materia de competencia no es sacar a la empresa del mercado, con lo cual sanciones muy altas, sanciones pecuniarias muy altas, pueden dar al traste con este tipo de situaciones, que se salgan las empresas del mercado. Por otro lado, las sanciones tienen una finalidad no solamente punitiva, sino también preventiva. Entonces, muchas empresas tendrán la desafortunada decisión de incurrir en prácticas anticompetitivas si las sanciones son muy bajas. Porque dirán, bueno, las sanciones son tan bajas que el volumen de consumidores que yo tengo bajo mi sombrilla es tan amplio que yo en breve recupero lo que voy a estar pagando de multa, y si la tengo que pagar varias veces, la pago varias veces, como quiera me es rentable. Y ahí viene esa discusión. Mi cuestionamiento hacia usted, entonces, tan conocedora de la materia y que tiene tanta práctica y experiencia en la materia, es la siguiente. ¿Considera usted que la criminalización de las sanciones en materia de competencia sobre la persona física encargada de tomar decisiones en una empresa puede ser más efectiva que las sanciones pecuniarias en contra de la empresa, en virtud de esa doble función punitiva y preventiva de la sanción, pero evitando sacar a la empresa del mercado? Mirna, vamos a aprovechar y vamos a hacer una breve pausa para que al regreso tú respondas a la inquietud de Francisco. Perfecto. Volvemos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Seguimos, amigos, principalmente, bueno, con Mirna, profesora Mirna Amiana. La verdad, profesora, que ha sido extremadamente interesante este tema, un tema muy poco tocado en República Dominicana. A veces salen algunas cositas en los medios de comunicación, pero la verdad que el gran público desconoce a profundidad un tema tan importante y que impacta de manera directa, sobre todo en el gran público consumidor, que de una u otra manera es afectada por estas prácticas. Francisco, segmento anterior, había hecho una pregunta y nos fuimos a la pausa para que retome. Gracias. A propósito de las sanciones que se imponen por prácticas anticompetitivas e incumplimiento de las normas que regulan los diferentes sectores de la economía.
Aquí, retomando un poco, solamente tenemos sanciones administrativas en contra de estas empresas incumplidoras. Sin embargo, en otros países, como Estados Unidos, que usted muy bien señaló, tienen, digamos, un tema de penalización, criminalización para quienes incumplen las normas relativas a la competencia. Entonces, a propósito de la discusión sobre la función preventiva y punitiva de las sanciones, en términos, digamos, generales, ¿considera usted que deben de imponerse sanciones de muy altos montos, aunque esto represente la salida de determinadas empresas del sistema cuando incumplen? ¿Considera usted que deben ser, digamos, sanciones bajas para ir educando a las empresas que están en el mercado, en el sistema? Y esto lo planteo desde el ámbito meramente nacional dominicano. ¿Considera usted que quizá la criminalización de este tipo de inconductas sobre las personas físicas que dirigen estas empresas podría quizás ayudar un poco, coadyuvar a evitar estas prácticas, porque bien no está saliendo la empresa del sistema, pero se está ejerciendo el mayor nivel, digamos, de ejercicio punitivo del Estado sobre este tipo de inconductas? ¿Cuál es su visión en esta parte? Eso es lo que yo llamo una pregunta compuesta. Mira, tiene varios elementos y son muy, muy interesantes. El primero, tal vez, es el que yo detecto es el rol de la sanción en este tipo de legislación. ¿Cuál es el rol de la sanción? Es básicamente preventivo. Es decir, lo que se procura es disuadir, y eso debería ser el resultado de un análisis económico del derecho en materia de sanción en esta ley, disuadir, que le salga más costoso a la empresa incumplir que cumplir. Porque cuando le sale, como tú bien decías, igual o menor el costo del incumplimiento, le da lo mismo y va a seguir en la inconducta. Y entonces no se va a lograr el objetivo de esta legislación y de otras en materia económica. Así que es muy importante tener presente que en materia de regulación económica, lo importante es que el costo de la sanción sea superior a el mantenerse la ganancia obtenida por el incumplimiento. Dicho eso, que es lo que si yo hubiese sido la profesora hubiese comentado y tal vez hubiese puesto de tarea hacer el análisis económico, dicho eso, es importante rescatar el por qué al momento en que se diseñó la ley de competencia se tomó la decisión que se tomó. Principalmente porque el mercado dominicano en ese momento y todavía hoy es un mercado relativamente pequeño y limitado, con pocas empresas en algunos sectores, donde se podría generar tal vez una tergiversación en el mercado y se pudiera perjudicar a la economía en general, y eso no lo queremos. Cuando tú hablas de salida, sacar una empresa del mercado por efecto de una sanción, bueno, eso pudiera ocurrir también por una sanción fiscal y nadie se está preocupando por eso. O sea que eso a mí no me preocupa realmente tanto. Si una empresa sale del mercado por efecto de una sanción, es porque estuvo incumpliendo bastante y había tenido una conducta de enriquecimiento y de renta castigando a los consumidores en el mercado. Y eso realmente para el público en general no es justo. Entonces, si una empresa deja de pagar sus impuestos y le aplican multas y sanciones, nadie se anda mortificando si la empresa lo puede pagar o no lo puede pagar. Se le impone la sanción y listo. O sea que eso a mí realmente no me preocupa tanto. El hecho de la sanción personal, tal vez eso pudiera ser un ingrediente interesante, pero yo creo que primero hay que madurar la ley. Yo creo que la ley, que como Radamés, y qué bueno que lo hagas, este es un tema muy nuevo, es un tema que yo entiendo que debe revolucionar la economía de la República Dominicana, o sea, un antes y un después de la ley de competencia, bien aplicada.
debe tener un impacto positivo para, en general, con el tiempo eso se verá, pero el incluir ahora a sanciones personales, yo dejaría que la ley madure, tal y como está. Fue un diseño conservador con respecto a otras legislaciones. Por ejemplo, si tú ves, no se incluyó el control de fusiones. Eso tiene una razón. Eso no fue, tú sabes, una decisión alegre. Eso se tomó en cuenta que la República Dominicana es un mercado abierto, acuerdos internacionales firmados con la región. Entonces, bueno, la competencia no es, en muchos sectores, no es solamente con la empresa local. Hay que tomar en cuenta cuando se analiza el mercado la competencia internacional, porque si no, entonces no estamos viendo el mercado en la realidad. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando se estudia competencia. Entonces, yo no lo cargaría demasiado. Eso puede funcionar, pero quizá en una segunda instancia, en una reforma, ya después que hayamos vivido 20 años la ley, por ejemplo, que ya hayamos madurado, que tengamos jurisprudencia, que ya hayamos perfeccionado el análisis económico, hayamos construido sobre la experiencia internacional, nuestra propia experiencia con las particularidades del mercado dominicano, entonces yo vería tal vez la posibilidad, si estamos por aquí todavía, de incluir sanciones personales y ese tipo de cosas. Porque tampoco se puede, o sea, la ley dio mucho trabajo, porque había mucha aprehensión. Hay que decir las cosas como son. Esta ley estuvo engavetada durante años, porque había mucha aprehensión. Entonces, si tú a eso, entonces le agrega y la vuelve a entrar en el Congreso con una agenda diferente, entonces no sabemos incluso lo que puede salir. Yo creo que con lo que hay se puede funcionar, se puede trabajar, falta todavía un reglamento y hay que ver que comiencen a aplicar las sanciones, a ver qué pasa. Nosotros incluso cuando comentamos el proyecto original que había preparado el Poder Ejecutivo bajo la gestión de la administración de Sonia Guzmán en Industria y Comercio, ese proyecto nosotros hicimos algunas recomendaciones respecto de las sanciones, porque nos parecía que volver otra vez a calcular en base al salario mínimo, como que en esta materia no aplicaba mucho, y eso no resistió el embate de los lobbies que fueron al Congreso. Entonces, hay que ver, hay que dejar que funcione, hay que tener claro que la función de regulación de mercado no tiene el peso todavía en el entendimiento y en el imaginario local que tiene, por ejemplo, la función fiscal del cobro de impuestos. Entonces, hay que dejarlo que se asiente, que madure, que crezca la jurisprudencia, que Procompetencia haga una labor de abogacía, que el Estado se acostumbre a que Competencia puede meter la cuchara en sectores, aunque no sean de su atribución, que estén regulados por otras instancias, ese tipo de actividad, de colaboración interinstitucional, etcétera, y que madure. Entonces, con un derecho de competencia maduro, como por ejemplo hay en Perú, hay en Colombia, en Panamá, nosotros perdimos tiempo porque no estábamos suficientemente preparados y ahora hay que esperar, darle tiempo de maduración. Esos países que tú citas tienen más de 10 años con una legislación interesante que hay de competencia. En el Indecopi de Perú. Exacto. Y duraron mucho para que se aplique. La verdad que el tema resultó más interesante de lo que nosotros lo previmos. Y obviamente, como habíamos hablado con Mirna fuera de cámara, tenemos otros temas que no son exclusivamente de competencia, que vamos a tratar en una próxima oportunidad, porque ya el tiempo se nos ha agotado y Mirna queda formalmente emplazada a volver aquí a Principalmente. Muchas gracias, Mirna. Valga citación para la parte presente y representativa. Gracias.